Los Kaiju son reconocidos por ser monstruos gigantes, por su imponente tamaño, sus características físicas que distan de algo ordinario y la destrucción y caos que causan alrededor. Y pensar que seres como estos existen y que están entre nosotros, es algo terrorífico y hasta desolador. ¿Y quién de nosotros iba a pensar que ahora nos están destruyendo, cuando en su momento, pensaron ayudarnos? Como si fueran dioses. El día en que los monstruos llegaron a nuestro mundo, fue una noche donde una luz resplandeció en los cielos del mundo, abriendo desde el centro de los mismos un vórtice del que salieron ellos. Esos seres del tamaño de un edificio. Aunque contrario a los kaijus de las películas, que normalmente tenían semejanzas con anfibios y dinosaurios, estos tenían en su mayoría aspectos de insectos, que iban de arañas, mosquitos, hormigas, abejas, mantis religiosas o escarabajos, aunque con aspectos particulares. Tenían los rasgos comunes de estos animales, es decir, las mandíbulas de los escarabajos, los aguijones de las abejas, las 8 patas arácnidas, pero sus cuerpos eran todo menos los de un insecto ordinario. Tenían largos brazos y piernas que sustituían sus características patas, con cuerpos tan largos como los de un dragón, y esos ojos de reptil que los alejaba de ser simples insectos gigantes. Lo más inquietante era que no tenían pelo como los insectos, sino una piel similar a los músculos humanos. Nadie sabía qué eran, si se trataba de extraterrestres o de seres dimensionales más allá de nuestra comprensión, pero cuando ellos se dispersaron por todos los rincones en el planeta, nadie tuvo tiempo de pensar en su procedencia o propósito, lo único que podíamos hacer era correr de los monstruos, algunos tuvimos que escondernos y rezar para que no nos encontraran, pensando que en cualquier momento, vendrían a tomarnos y alimentarse de nosotros, destruir nuestros hogares o con algún aliento atómico, devastar una ciudad por completo. Pero, sorprendentemente, ese día no nos hicieron nada, al contrario, los gobiernos del mundo estuvieron monitoreando las actividades de los monstruos, y estos seres parecían no ser simples kaijus destructores. Ni siquiera se pararon en las ciudades. Solo se detuvieron en los lugares más desolados, háblese de páramos o desiertos desolados y ahí, purificaron el mundo, si puedo decirlo de esa manera. Si había un páramo desolado por el calor, ellos iban y, de sus espaldas sacaban aguijones, los cuales inyectaban una especie de sustancia verdosa que restauraba los pastizales y los árboles. Llegaban a un océano, hacían el mismo procedimiento y en segundos, el océano ya no estaba contaminado. O surcaban por el cielo y lo hacían un aire respirable, despojándolos de toda toxicidad. Aparentemente, estos kaijus habían venido con la intención de apoyarnos, pero en esos momentos, no sentíamos seguridad. Pues la gente, siempre se sentirá insegura con seres que han llegado sin razón, y era obvio que todos teníamos ese temor de que, si acaso llegara a pasar, quisieran atacarnos. Aunque en esos momentos no ocurrió. El tiempo pasó y los kaijus habían purificado el mundo. Sentíamos como la tierra se respiraba y se veía tan diferente. Jamás recordé ver cielos tan azules, océanos tan azules y pastizales verdes que crecían poco a poco, al punto en que, por estas acciones algunos dejaron de darles la palabra de monstruos y terminaron por llamarlos dioses, porque habilidades como estas no podrían tener seres como ellos. Cuando terminaron de purificar la tierra, los kaijus se establecieron en un punto en el océano Pacífico donde ahí, utilizando sus aguijones, inyectaron a la tierra la misma sustancia verdosa y con ella, poco a poco forjaron, para sorpresa de todos, un pequeño continente el cual fungía como su nuevo hogar. Una tierra fértil, bella y rebosante de vida, en la cual estos vivieron y pudieron procrear descendencia, en la tierra que habían construido, a la cual llamamos el Nuevo Edén, por las semejanzas con el mítico lugar utópico creado por Dios en la Biblia. Aunque este fue el comienzo de la caída de la humanidad. Pues estos pequeños insectos kaiju, los cuales empezaron de ser pequeñas larvas del tamaño de un niño, a criaturas que podían entrar perfectamente por la ventana y que eran del tamaño del interior de una casa, ahora comenzaban a acercarse a nosotros. Después de mantener una distancia entre los monstruos y nosotros, ahora los pequeños se nos acercaban. Y aunque estos tenían las habilidades de sus progenitores, en su caso, curando enfermos o evitando revueltas, también tenían algo oscuro en su interior. Porque tiempo después de que estos comenzaban a aparecer en rincones del mundo, nos llegaban las noticias de que tomaban personas que comerían acciones que iban desde robos hasta actos violentos, y se los llevaban, desapareciendo sin dejar rastro de las personas que se llevaron. Esto empeoró cuando veíamos noticias de que, en las prisiones, varios de los mismos criminales habían sido asesinados brutalmente, siendo en su mayoría atacados por insectos gigantes.
Incluso por actos menores de violencia o discordia, ellos atacaban a las personas que hacían daño o se los llevaban para jamás volver a ver a quienes tomaron. Esto hizo que inmediatamente los gobiernos actuaran, porque no iban a permitir que estos seres ahora hicieran lo que quisieran en nuestro planeta, lo que los obligó a asesinar a varios de los insectoides, que no solían ponerse a la defensiva cuando los atacábamos y por el contrario, parecía que querían decirnos algo, con chillidos que se escuchaban como súplicas de que los escucháramos, pero en su momento nosotros solo los matamos. Aunque cuando matábamos a unos, otros llegaban, y ahora se habían pasado de la raya. Porque ahora, los insectoides se llevaban a las personas. Tomaban a hombres, mujeres, niños o ancianos y se los llevaban. Ahora, los gobiernos habían puesto ojo al nuevo Edén, al punto en que incluso, anunciaron que si los ataques no paraban, iban a utilizar armamento nuclear para acabar con los monstruos. Y así pasó. De haber sabido a dónde los estuvieron llevando, de haber sabido que ellos en realidad pensaban ayudarnos, nada de esto estaría sucediendo. ¿Cómo el hombre tiene la necesidad de destruir incluso lo que no le pertenece? ¿Cómo es posible que el mal exista incluso en los seres que quieran ayudarnos? La caída de Nuevo Edén ocurrió en agosto, cuando lanzaron las bombas nucleares en el lugar, devastando por completo toda la zona. No quedó nada en el continente que habían creado ellos mismos, ni siquiera sus larvas que estaban naciendo. Únicamente quedaron los grandes, los cuales tenían muy poco que temer ante la radiación, claro que varios habían sido heridos, pero notamos que en ese momento, ya no estaban esos ojos reptilianos, que antes tenían esa mirada de templanza y paz, sino una mirada de ira y odio. Habíamos destruido su hogar, su descendencia, claro que iban a estar molestos con nosotros por haber destruido lo que ellos querían hacer, y en un momento, una luz volvió a aparecer, abriendo nuevamente el vórtice. Muchos quedamos consternados, pensando en que quizás llegarían más de estos seres, pero solo llegó uno. El peor de todos. El padre. Un kaiju casi del tamaño del monte Everest. Un monstruo que tenía varias de las características de los otros. Las tenazas de una mantis, las mandíbulas de un escarabajo, las alas de un mosquito, el aguijón de una abeja, 8 patas de araña y las antenas de hormiga. Aunque, en contraste a los que llegaron, que eran parecidos a insectos con cuerpos de dragones, el padre tenía auténticamente el aspecto de un insecto gigante, desde la fisonomía hasta las patas y la estructura ósea. Así como no tenía esos ojos de reptil y tenía esos ojos negros con un punto blanco, el cual difícilmente se podía ver de lejos. El monstruo apareció asustando a todos y en ese momento, por difícil de creer, nos habló. No abrió su hocico, pero movió sus antenas y al hacerlo, de alguna manera entró a las mentes de las personas, lo recuerdo porque sentí sus palabras muy dentro de mí, casi empalándome como un cuchillo. Esas palabras que jamás olvidaré. Malditos humanos. Venimos aquí con el propósito de darles un mundo perfecto y utópico. Un mundo en el que ya no habría maldad, sufrimiento o dolor. Sus familias, las personas a las que tomamos estaban en el lugar que ustedes llamaron Nuevo Edén. Los habíamos purificado, su mente y sus pensamientos de todo lo malo. Iba a ser su nuevo hogar. Iba a ser su nuevo mundo. Pero ustedes han asesinado a esas personas, a mis crías, y han destruido, de nuevo, lo que pudo ser la ayuda de sus problemas. De nuevo, por su maldita culpa. ¿Pero qué podía esperar de seres envenenados por el mal como ustedes? Ahora, va a comenzar su aniquilación. Y con esto dicho, el padre sacó la gran aguja de su espalda y ésta se incrustó en el suelo, desatando el peor poder que un kaiju pudo ocasionar. Un aliento atómico que pulverizaría la ciudad entera era más piadoso que esto. El ser comenzó, de alguna manera, a absorber algo con el aguijón que tenía en la espalda, no insertó algo en el suelo como los otros, lo reconocí porque lo que estaba consumiendo iba para su cuerpo y no para el suelo. Y cuando miré alrededor, observé como mi planeta poco a poco estaba muriendo. Los árboles caían en picada mientras las ramas parecían, poco a poco, quedar reducidas a palos de madera inútiles y débiles. Los pastizales comenzaban a perder el verde que tenían por un café que se convirtió en algo negro, hasta que desapareció de la tierra. Los océanos comenzaban a desaparecer hasta dejar un paraíso infernal, desprovisto de agua y donde los animales marinos morían, mientras lo único que veíamos era arena. El cielo perdió el hermoso azul que tenía, por un color grisáceo que mostraba un cielo sin vida. Pero lo peor fueron las personas. Estas comenzaron a sentirse mal, algunos comenzaron a vomitar, otros afirmaban sentirse mareado o caían al suelo al perder el equilibrio de mantenerse en pie.
y pude observar cómo los niños dejaban de tener esos robustos rostros, por rostros esqueléticos y desprovistos de vida, como los ancianos se veían más arrugados e incapaces de levantarse, como las mujeres más hermosas ahora estaban en el suelo perdiendo su capacidad de moverse. En ese momento me di cuenta de que estaba haciendo. Estaba absorbiendo la energía vital del planeta. Absorbía la energía del suelo, el cielo y el océano, por lo que ahora, nuestra muerte sería lenta y dolorosa, mientras nuestro planeta sería consumido por estos monstruos hasta que no quedara nada. Y fue en ese momento, mientras miraba mi hogar perdiendo vida, como los otros Kaiju se acercaban volando a los edificios y hacían lo mismo que el padre, usaban sus aguijones y consumían toda la energía vital que tenía el planeta, se dispersaron por todas partes, con el propósito de deshacer la Tierra. Ahí sentí como me empezaba a marear y como caía, porque ya no tenía la capacidad de mantenerme en pie, ni siquiera podía mover mis brazos o mis piernas. Por más que intentaba levantarme, no podía y caía, sentía como mi cuerpo se había inutilizado, asimismo sentía como si tuviera hambre, sentía la necesidad de comer algo, de aferrarme a algo, mientras sentía como mi capacidad de oler y escuchar se iba desvaneciendo al punto en que ya no escuchaba ni olía absolutamente nada, y mis ojos estaban a punto de nublarse. Sentí poco a poco que ya no tenía mis piernas, mis brazos ya no se veían. Y mi cuerpo ahora estaba en el suelo, mientras sentía mi carne colgarse. Miré una última vez al padre. Y pensé en que quizás, por eso actuaban así. Porque el mal, siempre existirá. El mal, está en las raíces de los hombres, de las mujeres, del ser humano, y de cualquier cosa que tenga un pensamiento. Sin importar que tanto nos esforcemos en crear un nuevo mundo, al final siempre será imperfecto, porque el mal existe. Y ahora, el mal, ha corrompido a los seres que venían a salvarnos. El mal, los ha hecho actuar en nuestra contra y darnos un trozo de nuestro propio chocolate al haber destruido lo que tenían hecho y lo que nos estaban ayudando a hacer. El mal corrompió a los seres que venían a salvarnos. A los Kaijus que vinieron por un propósito. A los dioses que iban a purificar el mundo.